Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natán Martínez Camarillo. Espero que te encuentres muy bien. Este día quiero hablarte de algo bien importante, de algo especial que bendijo mi vida y es acerca del sacrificio. Así que te voy a invitar que me acompañes a lo largo de esta enseñanza para que Dios pueda hablar y bendecir tu vida así como lo hizo conmigo. Bueno, pues como ya te había comentado anteriormente, el tema de nuestra enseñanza es el sacrificio. Y quiero comenzar haciéndote una breve pregunta que dice, ¿por qué Dios requería el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era importante? ¿Por qué Dios lo pedía? Y quiero que me acompañes a Hebreos 9:22 donde vamos a poder entender con mayor claridad esto. Hebreos 9:22 nos menciona y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta última parte llamó mi atención. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, en algunas otras versiones nos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Me gusta esto porque es un poco más claro y más comprensible. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. En Génesis 3:21 nos menciona, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tú y yo sabemos que cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron contra Dios. Y una de las consecuencias de esto fue haberse dado cuenta de que estaban desnudos. Se avergonzaron y se escondieron de Dios porque no querían que Dios los viese así. Pero en el versículo 21 nos dice que Dios les hizo túnicas de piel para vestirlos, para cubrir su desnudez. Pero, ¿sabes? Para haber hecho estas túnicas tuvo que haber habido antes un sacrificio. Y en Hebreos 9:22 nos menciona, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué quiero decirte con esto? Adán y Eva se arrepintieron. Y este versículo 21 nos habla de una reconciliación entre Adán y Eva con Dios. El corazón de Adán y de Eva estaba arrepentido, estaba contrito y estaba humillado delante de Dios. Pero para que hubiera un arrepentimiento y un perdón genuino, tenía que haber un derramamiento de sangre. No solamente eso, Dios al cubrir la desnudez de Adán y de Eva, justificó su desobediencia y los perdonó. En Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5 nos menciona otro claro ejemplo acerca del sacrificio. Yo te lo quiero leer. En el versículo 3 nos menciona, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El versículo 4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, tú y yo sabemos que Caín era agricultor, Abel era un pastor de ovejas, y cada uno ofreció de aquello a lo que se dedicaban. Pero recordando lo que Hebreos 9:22 nos dice, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, podemos notar la gran diferencia en esto. Sabemos lo que continúa más adelante después en esta historia, lo que se genera en el corazón de Caín, tanto para llegar a asesinar a su hermano Abel por celo. Antes de que esto pasara, en Caín tuvo que haber pasado primero el pensamiento de envidia, de celo, de enojo, después bajar a su corazón y convertirlo en acción. Dios le permitió a Caín que por esos pensamientos él pudiera arrepentirse, pero lo que Caín ofreció fueron frutos. Y esto que me da a entender que realmente Caín no estaba arrepentido por lo que sentía por Abel. Yo imagino que no eran las primeras actitudes que Caín sentía hacia Abel, que tal vez no eran los primeros sentimientos que Caín estaba teniendo para Abel, sino que ya habían entrado pensamientos incorrectos en contra de su hermano para llegar el momento de asesinarlo. Entonces, ahí la diferencia. Caín nunca se arrepintió. ¿Y cómo lo sabemos? Pues simplemente viendo lo que él ofreció en sacrificio a Dios en su ofrenda. Nunca derramó una gota de sangre para poder arrepentirse de lo que él estaba haciendo o de lo que él tenía en contra de su hermano. Y bueno, más adelante sabemos, Caín asesina a Abel. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón.
podemos entender que no solamente eran unas túnicas, sino que era una reconciliación entre el hombre y Dios, y que no solamente eran unas ofrendas normales, sino que también era una reconciliación entre Abel y Caín con Dios de lo malo que estaban haciendo. Abel se arrepintió y entregó algo correcto y algo agradable a Dios. Caín no se arrepintió y entregó lo que él pensaba que era correcto. Bueno, quiero profundizar un poquito más acerca del sacrificio y me gustaría que me acompañaras al libro de Levítico, capítulo 16, donde hablamos acerca del día de la expiación. Wow, es un tema súper increíble que vamos a poder entender, desmenuzar y vamos a darnos la importancia de esto. Yo quiero dividirlo en puntos y quiero que podamos irlo entendiendo poco a poco. El punto número 1 en el que yo dividí este capítulo es cómo Aarón no debía entrar en el santuario. El versículo 1 y 2 del capítulo 16 nos habla y nos dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Bien, la primera parte de este versículo nos dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Quiénes eran estos hijos de Aarón? Bueno, Nadab y Abiú fueron derribados por el Señor porque entraron en el santuario y ofrecieron fuego extraño, fuego inmundo ante el Señor. Y en el capítulo 16 nos explica la forma correcta que Aarón tenía que presentarse delante de Dios. El segundo versículo nos dice: di a Aarón a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Yo me pongo a pensar en esto y es difícil ver cómo, aunque Aarón u otros sumos sacerdotes tenían la oportunidad de entrar porque eran sacerdotes, no podían entrar si no era una ordenanza por parte de Dios, si no recibían esta invitación de parte de Dios para entrar. Ellos no podían entrar cuando ellos quisieran. Pero en Romanos 5, versículo 1 y 2 nos dice algo increíble. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesucristo vino a hacer la diferencia en el que tú y yo podamos entrar a su presencia todo el tiempo. Si nuestro corazón tiene que estar parecido a las vestimentas con las que entraba Aarón, que más adelante vamos a ver. Pero la oportunidad de podernos acercar tú y yo a Dios, Jesús nos la dio en el momento en el que Él decidió entregarse en esa cruz por ti y por mí. Punto número 2 nos menciona lo que Aarón debe llevar con él cuando entre en el santuario. Quiero leerte del versículo 3 al versículo 5 de Levítico 16. Nos dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aarón tenía que entrar de una manera especial. Nos menciona unas vestimentas especiales, no nos menciona las vestiduras de sacerdote que conocemos, y nos menciona también en Levítico. Se tenía que despojar de estas vestiduras de sacerdote y ponerse unas vestiduras de lino que simbolizaban la humildad y la sencillez con la que Aarón tenía que entrar. Y de esta manera podemos entender aún mucho más cosas, porque en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la manera en la que Aarón se despoja de sus vestiduras de sacerdote, Jesús también lo hace. Se despojó de sí mismo, nos habla en Filipenses, tomando forma de siervo. ¿Sabes? En esta parte de la expiación, Jesús ocupa el lugar de Aarón y nos da a referir el lugar que él tiene, lo que él tiene que hacer para poder ofrecer un sacrificio. Aarón y Jesús, para poder ofrecer un sacrificio, se necesitaban despojar
de sus vestiduras sacerdotales. Wow, esto es increíble, porque Aarón físicamente se tenía que despojar de esas vestiduras sacerdotales y Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para poder entregar un sacrificio grato y que Dios pudiera aceptar tanto de Aarón como de Jesús. Después nos menciona que Aarón debía lavar su cuerpo con agua. Tradicionalmente este lavado se hacía por inmersión. Aarón debe venir lavado. Te decía, tradicionalmente este lavado se hacía por inmersión. Recuerda que Jesús también cumplió con esta parte, porque Jesús fue bautizado y fue bautizado por inmersión por Juan el Bautista. Estas dos partes eran importantes: despojarse de sus ropas sacerdotales y poderse lavar por inmersión, o poderse, en el caso de Aarón, lavar con agua, y en el caso de Jesús fue el bautismo en agua por inmersión. Dos cosas importantes que se necesitaban hacer para poder cumplir este sacrificio y fuera grato para Dios. Bueno, pues quiero concluir con esta enseñanza. Todavía hay mucho más por entender, mucho más por conocer si realmente profundizamos en el solo capítulo de Levítico 16. Encontraríamos demasiadas cosas. Hay algunas especificaciones que son importantes, como los tipos de cordero que se tenían que ofrecer, qué pasaba con esos corderos, pero realmente lo que yo te quería demostrar era la importancia que Jesús tiene en lo que hizo por nosotros. Sabes, Jesús cumplió con cada característica, cumplió con cada requisito para que tú y yo fuéramos salvos. Se necesitaba en el tiempo de la ley entregar un cordero limpio, puro y sin mancha, de un valor importante. Jesús cumplió con esos requisitos porque fue un cordero limpio, puro y sin mancha, y el valor de su sangre fue completa por toda la humanidad. Y no solamente eso, él también se despojó de sus vestiduras, como te lo enseñaba anteriormente, como lo hizo Aarón, y también fue sumergido en agua por inmersión para poder completar el sacrificio y hasta el final ir y entregar su vida en esa cruz por ti y por mí. Quiero terminar con esto. Te hablaba de la expiación. La palabra expiación quiere decir cubrir. Lo que Aarón en el tiempo de la ley en Levítico hacía por el pueblo era cubrir los pecados por un tiempo. Era algo que no se podía determinar por completo. Se tenía que hacer cada año para poder expiar o cubrir estos pecados. Y lo que Jesús hizo por ti y por mí fue una vez y para siempre. Ya no más expiación. Fue un sacrificio que valió por siempre y para todos aquellos los que creen en su nombre. Bueno, pues te doy las gracias por haber visto esta pequeña enseñanza el día de hoy. Y bueno, te mando un saludo grande, bendigo tu vida en donde quiera que estés. Y pues muchas gracias. Hasta pronto.